vamos a sumergirnos en una de las batallas de ideas más fascinantes y feroces de la historia. Pensemos en el siglo II. El cristianismo en ese momento no era para nada un bloque único. Había una visión que competía con fuerza, el gnosticismo, que proponía una forma radicalmente distinta de entenderlo todo: Dios, el mundo, la salvación. Y esa es precisamente la historia que vamos a desentrañar hoy. Fijaos en esta pregunta. Está en el mismísimo corazón de todo el pensamiento gnóstico. Y claro, para ellos no es una pregunta al aire, es una afirmación rotunda. Es el punto de partida de una visión del mundo que, literalmente, sacudió los cimientos de la fe cristiana que se estaba formando. Y si el mundo es una prisión, la llave para escapar es la gnosis. Pero ojo, es crucial entender qué significa esto. No hablamos de estudiar libros, de acumular datos, no es un conocimiento intelectual. La gnosis es una iluminación, una especie de revelación que despierta esa chispa divina que, según los gnósticos, llevamos dentro. Es un conocimiento que, y esto es lo increíble, salva. Muy bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos qué es exactamente el gnosticismo. Luego nos meteremos de lleno en su idea de un universo dividido y, por supuesto, en su concepto de un Salvador sin carne. Analizaremos qué significa eso de la salvación por conocimiento, veremos cómo respondió la ortodoxia y, finalmente, qué legado nos dejó todo este conflicto. Venga, pues empecemos por el principio, por su visión del cosmos. Para un gnóstico, la realidad que vemos, la que tocamos, es un engaño. Todo su universo se construye sobre una idea de separación radical, una fractura en la propia esencia del ser. Y aquí está el pilar de todo su sistema, un dualismo irreconciliable. Por un lado, tenemos el espíritu, puro, bueno, divino. Y por el otro, la materia, corrupta por naturaleza, una cárcel, una ilusión creada por un error. No hay término medio, o una cosa o la otra. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale este mundo material y corrupto? Pues bien, según ellos, no es obra del Dios verdadero y bueno. Su mito de la creación es en realidad una tragedia cósmica. Todo empieza en el Pléroma, un mundo de luz donde vive el Dios desconocido. Pero uno de los seres divinos, un eón llamado Sofía, sabiduría, sufre una crisis, comete un error, una caída. De ese error nace una entidad inferior, el demiurgo. Este ser, que a menudo identifican con el Dios del Antiguo Testamento, es un creador ignorante que diseña el universo físico como una trampa, una cárcel para atrapar las chispas de luz que cayeron junto a Sofía. Esta frase es que resume a la perfección esa angustia existencial gnóstica. El cosmos no es nuestro hogar, es una cárcel con muchísimos barrotes, y nuestro propio cuerpo, las sarx, como decían en griego, es la celda de máxima seguridad, el último grillete que nos mantiene prisioneros. Claro, si la materia y la carne son una prisión corrupta, esto plantea un problema teológico gigantesco para la figura de Cristo. Y la solución que encontraron, aunque lógica dentro de su sistema, era totalmente inaceptable para la Iglesia que se estaba estableciendo. Aquí está el quid de la cuestión. Si la carne es mala por definición, ¿cómo pudo un Salvador divino, un ser de pura luz venido del Pléroma, asumir un cuerpo humano de verdad? Para los gnósticos era una contradicción insalvable. Un ser así no podía nacer, sufrir, sangrar y morir como un ser humano cualquiera. Era sencillamente imposible. Y esto nos lleva a una de las imágenes más potentes y extrañas de todo el gnosticismo, una que aparece en textos como el Apocalipsis gnóstico de Pedro. Durante la crucifixión, en su visión, el verdadero Cristo espiritual no está en la cruz. No, Él está arriba, observando, incluso riéndose de la ignorancia de los que creen que pueden dañar algo que es inmaterial, que es eterno. El que sufre en la cruz es solo una apariencia, una especie de sustituto físico. Lo interesante es que no había una única respuesta gnóstica a este problema. Como podemos ver aquí, los valentinianos, por ejemplo, decían que Cristo tenía un cuerpo neumático, o sea, espiritual, que no era de carne y hueso, sino que pasó a través de María como el agua por un tubo. Los basilidianos iban más allá y proponían una sustitución directa. Fue Simón de Cirene quien murió en la cruz. Y para otros, como las sectas setianas, Cristo no era un salvador que moría por los pecados, sino un mensajero divino, un revelador cuya única misión era traer el conocimiento, la gnosis. Y esto nos lleva, lógicamente, a su idea de la salvación. Si Cristo no muere para perdonar pecados, entonces, ¿cómo se salva una persona? Pues una vez más la respuesta está en la gnosis. Y aquí encontramos otro punto de ruptura total con la ortodoxia. Para los gnósticos, la salvación no estaba al alcance de todos. Ellos creían que la humanidad se dividía en 3 clases, casi como castas predeterminadas. Estaban los sílicos, gente puramente material, que no tenían salvación posible. Luego los sípicos, que podían aspirar a una salvación menor a través de la fe.
Y por último, la élite, los pneumáticos, los únicos que poseían la chispa divina y eran capaces de recibir la gnosis para alcanzar la liberación total. Esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda, el camino gnóstico. La salvación se consigue por el conocimiento, el objetivo es escapar de la materia y el resultado es volver al pléroma. A la derecha, el camino que se convertirá en ortodoxo. La salvación es por la fe y las obras, el objetivo es la redención del pecado y el resultado final es la resurrección de la carne. Son dos proyectos de salvación completamente opuestos. Ante un desafío tan profundo, tan existencial, la Iglesia tuvo que articular su propia teología con una claridad y una fuerza que no había necesitado hasta entonces. Y en esta defensa hubo un hombre que fue absolutamente clave. Ireneo de Lyon. Su obra, Contra las herejías, es monumental. En ella no se limitó a condenar el gnosticismo sin más. Lo que hizo fue desmantelarlo pieza por pieza, y al hacerlo, sentó las bases de lo que hoy conocemos como teología cristiana ortodoxa. Y este es su argumento central, resumido en una de las frases más importantes de la historia de la teología. Lo que Ireneo decía es que si Cristo no se hubiese hecho plenamente humano, con un cuerpo real, un alma real, con todo, entonces la humanidad no podría haber sido plenamente salvada. Para poder sanar nuestra naturaleza, el Verbo Divino tuvo que asumirla por completo, sin trucos, sin apariencias. La defensa de Ireneo se apoyaba fundamentalmente en tres pilares. Primero, la regla de la verdad. La fe cristiana es pública, se transmite a través de los apóstoles, no hay enseñanzas secretas para una élite. Segundo, la idea de la recapitulación. Cristo vivió una vida humana real, de principio a fin, para santificar cada etapa de nuestra propia vida. Y tercero, algo que fue un golpe directo al corazón del gnosticismo, la dignidad de la materia. Frente al desprecio gnóstico por el cuerpo, Ireneo afirmó que la carne es capax Dei, es decir, capaz de acoger a Dios. El cuerpo no es una cárcel, sino una creación buena, destinada a resucitar. La victoria de la visión de Ireneo no fue solo la derrota de una idea considerada herética. Este conflicto tuvo unas consecuencias enormes, duraderas, que dieron forma al cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día. En esta línea de tiempo se ve muy bien. El auge gnóstico en el siglo II provocó la reacción de Ireneo. Esa reacción, a su vez, sentó las bases para que en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se consolidara la doctrina. Y aunque el gnosticismo como movimiento organizado fue marginado, ese espíritu gnóstico, ese recelo hacia el mundo material, ha vuelto a aparecer una y otra vez a lo largo de la historia. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, es esto. La crisis gnóstica forzó a la Iglesia a tomar dos decisiones que fueron absolutamente fundamentales. Primero, tuvo que decidir qué libros eran fiables y de origen apostólico, y cuáles no. Así se consolidó el canon del Nuevo Testamento, dejando fuera evangelios como el de Tomás o el de Judas. Y segundo, tuvo que formular declaraciones de fe públicas y claras, los credos, para que no hubiese ninguna duda sobre qué era lo que creían los cristianos. Y al final, todo este conflicto nos deja con una pregunta fundamental, porque la victoria de la ortodoxia no fue solo una victoria doctrinal sobre una herejía. Fue la elección de un tipo de espiritualidad, una que se atreve a encontrar lo divino no escapando del mundo, sino sumergiéndose en él, en la vulnerabilidad, en la belleza y, para muchos, en el escándalo de un Dios hecho carne.